Muy buenas noches. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a las quintas jornadas de investigación. Se les informa que podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, les recordamos y agradecemos nos brinden su opinión de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. En mesa principal contaremos con el investigador, el doctor Haider Miranda Bonilla, quien nos estará presentando su trabajo de investigación titulado Envejecimiento y Derechos Humanos. El doctor Haider es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Facultad de Derecho y de la Universidad de Pisa. Es especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la misma universidad. Es especialista en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Trento. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Del mismo modo, es profesor de Derecho Constitucional en grado y posgrado de esta universidad. El tiempo es suyo, doctor. Bueno, muy buenas noches, profesores, profesoras, estudiantes de grado, de posgrado que están presentes el día de hoy y que nos siguen de manera virtual. Un profundo agradecimiento al profesor Gustavo Chan, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por el valioso apoyo mostrado en esta investigación, así como en las otras investigaciones que se van a exponer, que se han expuesto y que se van a exponer en el ámbito de estas quintas jornadas de investigación, así como a todos los colaboradores y colaboradoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que sin el apoyo de ellos esta actividad no sería posible. Bueno, en primer lugar, tengo que indicar que este es un tema sobre el cual vengo trabajando ya hace algunos años. Anteriormente tuve un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas denominado La protección constitucional de las personas adultas mayores en América Latina. Este es un proyecto nuevo que recientemente fue aprobado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Vicerrectoría de Investigación. Debo decir que fue aprobado hace muy pocos meses, por lo tanto es un proyecto con una duración de 2 años, y realmente yo, a diferencia de la profesora que me antecedió, yo no voy a presentar grandes hallazgos, porque más bien eso es un tema sobre el cual estoy iniciando mi investigación. Es claro que se complementa muy bien con el anterior proyecto que tuve inscrito en este instituto por varios años y en el cual me interesó muchísimo este grupo vulnerable, ¿verdad? No quiero decir, y eso es una aclaración importante, que no todas las personas adultas mayores están en una condición de vulnerabilidad. No es así, ¿verdad? Hay personas adultas mayores con una mejor condición física que la mía o la de alguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que no hay que verlos como el pobrecito, la persona que ya está culminando su ciclo de vida, no, sino que realmente hay que verlo como un componente muy importante de nuestra sociedad. En primer lugar, es claro, digamos, tocando temas de envejecimiento, ¿verdad? Es claro, bueno, que el envejecimiento de la población constituye uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque debido a los avances, sobre todo científicos y tecnológicos, hay un aumento en la expectativa de vida de las personas, ¿verdad? Ustedes comparan la expectativa de vida de hace 50 años con la que vamos a tener en los próximos 50 años, evidentemente hay un aumento importante en la expectativa de vida de las personas, pero también la sociedad actual tiene una muy baja tasa de natalidad. No solo la sociedad costarricense, sino que la sociedad en general, la sociedad mundial, ha disminuido abismalmente, sobre todo en algunas regiones y continentes del mundo, ha disminuido exponencialmente. Bueno, ahí viene una estadística de la Organización de Naciones Unidas, en un informe denominado Perspectivas de la Población Mundial, elaborado en el año 2019, señala que para el 2050
una de cada 6 personas en el mundo, es decir, un 16% de la población, va a ser una persona mayor de 65 años. Entonces vemos un aumento importante a nivel demográfico en nuestra sociedad. Ahí, bueno, está expuesto en el texto. Vemos cómo eso, digamos, está presente en Asia, está presente en África, en América Latina, ¿verdad? Y en Europa. Entonces, esto es una primera premisa, que es un hecho notable, es un hecho directo, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Y eso no hay que investigar mucho para llegar a esta primera conclusión importante. El mundo está envejeciendo y las nuevas generaciones tienen una muy baja tasa de natalidad. Y en este sentido, bueno, hay que reconocer, bueno, que a nivel normativo, ¿verdad? Hay que reconocer, bueno, que en nuestra Constitución, en el artículo 51, se da una protección a una serie de grupos vulnerables y uno de ellos es las personas mayores. Nótese incluso que a nivel internacional y a nivel convencional ya no se habla de personas adultas mayores, sino que se habla del término personas mayores. En algunos países, la persona mayor a nivel legal es aquella que tiene más de 60 años, en otros países como el nuestro es aquella persona que tiene más de 65 años. Eso es un tema que de manera discrecional los estados determinan. Pero lo que quiero reconocer es que a nivel normativo hay diferentes normas que vienen a darle una protección especial a las personas adultas mayores. En nuestro ordenamiento jurídico, bueno, el artículo 51 de la Constitución, ¿verdad? Pero también hay, a nivel interamericano, ustedes saben que hay 3 sistemas regionales de protección de los derechos humanos a nivel mundial. Está el sistema europeo, está el sistema interamericano, que sucede, el órgano jurisdiccional del sistema interamericano tiene su sede en Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además hay un sistema africano de derechos humanos. Y en estos 3 sistemas regionales de protección de los derechos humanos, y sumemos a la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? El único sistema regional que tiene un instrumento especializado en este grupo vulnerable es el sistema interamericano, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es un tratado internacional de derechos humanos que fue suscrito por nuestro país y que actualmente es vinculante, donde se establecen un amplio catálogo de derechos, pero también deberes para las personas adultas mayores. Y en el ámbito de esos conceptos fundamentales que desarrolla la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, viene una definición de envejecimiento. Y ese es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. Entonces, es un proceso gradual, es un proceso además que no es un proceso lineal, no es que todos envejecemos, digamos, de la misma forma y al mismo ritmo, ¿verdad? No, es un proceso que varía de personas, ¿verdad? En donde influyen muchísimos factores, desde factores genéticos, hereditarios, hasta el tema de la alimentación de la persona, de la actividad física que tuvo esa persona, es decir, influyen muchas variables. Incluso se dice que el ser humano empieza a envejecer a partir de los 30 años, ¿verdad? Progresivamente, ¿verdad? Nos desarrollamos, pero llega algún momento donde ya el ser humano empieza a envejecer. Incluso recientemente en una investigación se determinó que en el ámbito del envejecimiento hay dos edades en donde el ser humano envejece radicalmente. O sea, hay un envejecimiento importante, ¿verdad? Según este estudio que se hizo. Y se dice que en una primera fase se da un envejecimiento bastante exponencial cuando uno cumple 44 años, ¿verdad? Y luego, la segunda fase es cuando uno cumple 60 años, ¿verdad? Según este estudio científico, y es un estudio además científico médico, ¿verdad? Entonces vemos cómo
a pesar de que muchas de las personas que están aquí presentes son jóvenes, a futuro van a envejecer, o sea, es parte de la vida, ¿verdad? Y lo que yo planteo y digamos la curiosidad que me genera este tema es si realmente como sociedad vamos a estar preparados, ¿m? Vamos a estar preparados para el envejecimiento de la población. Según una estadística del segundo informe de las personas adultas mayores en Costa Rica, nosotros estamos viviendo un proceso acelerado de envejecimiento. Imagínense que actualmente, y es una estadística reciente, de hace al menos 2 años, aproximadamente 8 de cada 100 habitantes en la actualidad tiene más de 65 años. En Costa Rica, la persona adulta mayor es aquella que tiene más de 65 años. Y en el 2050 se espera que 21 de cada 100 habitantes sea una persona adulta mayor, es decir, un 20%. Y eso, según el último censo, aumentó a un 25%. Entonces, se evidencia, digamos, cómo nuestra población está envejeciendo. Y estas son 2 noticias recientes que salieron publicadas en el diario La Nación, una el 4 de septiembre y otra el 15 de septiembre, ¿verdad? No pude copiar las imágenes, pero copié, digamos, el texto de las noticias. La pueden buscar en internet. La ministra de Desarrollo Humano indica: sistema público no podrá atender las necesidades de adultos mayores. Y hace un desarrollo de por qué, sobre todo con este programa, que fue creado vía legal, ¿verdad?, que es el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia. La ministra dice: el Estado no va a poder garantizar todas las necesidades de la población, en este caso de una población adulta mayor en condición de vulnerabilidad. Otra reciente noticia, ¿verdad?, hace algunos días, dice: estamos a 23 años del colapso en pensiones, pero cada vez afloran más las grietas. Uno de los expertos o uno de los altos jerarcas en el tema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, regularmente vemos noticias ligadas al tema del envejecimiento o ligadas al tema de los adultos mayores, agresiones físicas, agresiones patrimoniales, ¿verdad? Entonces, creo que en esta temática hay grandes retos, se plantean grandes retos en la actualidad, y esos retos obviamente conllevan que como Estado, como sociedad, como academia, planteamos alguna solución. Ahí viene un poco una definición del envejecimiento, ¿verdad?, que no tiene que ser visto como una enfermedad, sino como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida, que conlleva cambios físicos, biológicos, un poco ya lo que dije, ¿verdad? Y en esto la Organización Mundial de la Salud determina que los cambios no son uniformes, y que la vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa, ¿verdad? Un poco lo que ya había dicho yo anteriormente, ¿verdad? Hay muchas variables que determinan que una persona adulta mayor tenga una condición de vida y una calidad de vida envidiable. El objetivo que yo me planteé al formular este proyecto de investigación es estudiar cómo el envejecimiento de la población es una cuestión de derechos humanos. Hay un vínculo estrecho entre envejecimiento y derechos humanos, ¿verdad? Y aquí voy a la segunda parte de mi participación, que quiero ligar cómo el envejecimiento de la población, sobre todo de la población en nuestra sociedad, tiene que ser vista desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad?, en donde hay que reconocerle una serie de derechos como cualquier persona a las personas adultas mayores, pero hay otros derechos que tienen, por así decirlo, un ámbito de especialidad mayor cuando estamos en presencia de una persona mayor, una persona adulta mayor. Y máxime si esa persona adulta mayor
está en una condición de vulnerabilidad o de vulnerabilidad múltiple, ¿verdad? Los objetivos específicos es, bueno, estudiar el envejecimiento de la población, ¿verdad? Y lo otro es estudiar con mayor detenimiento y profundidad una doctrina de la que se habla mucho a nivel internacional en el ámbito de los derechos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que es la doctrina del envejecimiento activo. ¿Qué es esta doctrina? ¿Por qué es importante? Dar una aproximación terminológica, que digamos, eso es un tema que ya he investigado en estos meses, cuáles son sus principales características y qué importancia puede llegar a tener esta doctrina del envejecimiento activo en estos temas en nuestro país. Y lo otro de los objetivos del proyecto de investigación es analizar los principales derechos humanos que tienen las personas adultas mayores. Y en este sentido, digamos, en el ámbito de cuáles son, digamos, los principales derechos humanos que tienen las personas adultas mayores, es evidente, bueno, que hay que estudiar el artículo 51 de nuestra Constitución, pero sobre todo, qué desarrollo jurisprudencial le ha dado la Sala Constitucional a este artículo 51. Recordemos que la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha reconocido una protección especial a las personas adultas mayores y hay infinidad de sentencias de la Sala Constitucional en donde se ha dado una tutela efectiva a las personas adultas mayores, ya sea de sus derechos individuales o de sus derechos sociales y económicos, ¿verdad? Pero hay una gran corpus jurisprudencial, ¿verdad?, que le ha venido a reconocer la Sala Constitucional aplicando el artículo 51 y la ley de la persona adulta mayor, ¿verdad? Entonces, creo, y eso fue parte de las conclusiones a las que yo llegué en mi anterior proyecto de investigación, que la Sala Constitucional es una de las jurisdicciones constitucionales que mayor protección le ha dado en sus sentencias o en su jurisprudencia a las personas adultas mayores en América Latina. Lo otro es que, bueno, existe también un sistema, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y esa es otra de las conclusiones a las que llegué en mi anterior proyecto de investigación, en donde recordemos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene un carácter subsidiario, complementario a la protección a la protección de los derechos humanos que reconocen, que tienen que garantizar los estados, ¿verdad? Y actúa solo en la medida en que a nivel interno no se haya dado una protección efectiva de los derechos humanos. Y tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los dos órganos que conforman el sistema interamericano, han venido, digamos, en sus actuaciones, en sus diferentes actuaciones han venido a reconocer una protección especial a las personas adultas mayores, ¿verdad? Sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sentencias novedosas y actuales en donde ha reconocido tanto derechos individuales como derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho de acceso a la justicia de personas adultas mayores. Incluso es muy interesante cómo en algunas de estas sentencias, sobre todo en la sentencia Poblete Vilches contra Chile, que reconoció por primera vez el derecho a la salud de las personas adultas mayores, la Corte Interamericana cita sentencias de la Sala Constitucional, sobre todo en relación al derecho a la salud de personas adultas mayores. Entonces vemos, digamos, no solo cómo hay un diálogo jurisprudencial entre estos órganos, sino que también la Sala Constitucional de Costa Rica es un referente, digamos, a nivel internacional en esta temática. Y lo otro es que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se encuentra actualmente vigente en Costa Rica, y si no se respeta tanto por las autoridades administrativas como por las autoridades judiciales en el marco del control de convencionalidad que nos vincula como Estado y que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana, a futuro Costa Rica expone su responsabilidad internacional ante el sistema interamericano, pero sobre todo ante la Corte Interamericana, porque quien puede responsabilizar el incumplimiento de este instrumento internacional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, con este tratado especializado al que hice referencia. Ahí está, digamos, un poco el tema de la metodología y cuál es la finalidad de mi investigación. Como dije anteriormente, es sobre todo profundizar en esta teoría del envejecimiento activo, que me parece muy interesante y que puede llegar
digamos, a convertirse incluso como un criterio interpretativo por parte, por ejemplo, de las autoridades judiciales y del juez constitucional a la hora de resolver casos en concreto, ¿verdad? También, bueno, mi intención es no solo hacer un estudio doctrinario sobre esta temática y sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, sino también estudiar informes emitidos a nivel nacional e internacional que evidencian temas de envejecimiento y los retos que ello plantea. Bueno, entrando en materia, voy a referirme muy brevemente ya para ir finalizando, digamos, al tema del envejecimiento activo, ¿verdad? En este sentido, creo que es importante, bueno, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha establecido en diferentes resoluciones y en diferentes declaraciones cómo el tema del envejecimiento activo no solo es un tema que compete al Estado, sino que es un tema que compete también a la sociedad civil, ¿verdad? A los gobiernos, pero también compete a la sociedad. Es un tema cultural, ¿verdad? No todo hay que dejárselo al Estado. Hay temas que como nosotros como sociedad también tenemos que cambiar y valorizar aún más a las personas adultas mayores y darles un rol más importante en nuestras sociedades, como por ejemplo se da en países como Japón, donde las personas adultas mayores son sumamente respetadas a nivel social, ¿verdad? Se les da un gran respeto y una profunda admiración. Entonces ya vemos cómo el tema del envejecimiento activo, digamos, ha sido tratado por la Organización Mundial de la Salud y evidencia, digamos, una serie de cuestiones que van ligadas con el tema del envejecimiento. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la participación de las personas mayores y el tema también de la seguridad. En ese sentido, nuestro país, como dije anteriormente, está en una transición demográfica, social y económica, ¿verdad? Las personas adultas mayores en el 2050 van a ser el 25%, aproximadamente el 25% de nuestra, digamos, en nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso sin lugar a dudas trae grandes e importantes retos, como por ejemplo el tema de las enfermedades, el tema de la demencia, ¿verdad? Cada vez aumentan, según las estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social, todo el tema relacionado con diversas enfermedades que conllevan la demencia de las personas adultas mayores, discapacidades, maltratos, ¿verdad? Entonces son retos que como sociedad se evidencian y se van a acrecentar con el tiempo, ¿verdad? Se han dado esfuerzos importantes, ¿verdad? Como por ejemplo en nuestra facultad existe un consultorio jurídico que atiende a las personas adultas mayores. Es un consultorio que funciona, el consultorio de las personas de la tercera edad, es un consultorio que funciona con la gran y valiosa colaboración de CONAPAN, ¿verdad? Que es el órgano especializado en temas de adulto mayor, según la ley de la persona adulta mayor en nuestro país. ¿Qué hace referencia el término a envejecimiento activo? El término activo, ¿verdad?, hace referencia, ¿verdad?, a la participación continua de las personas mayores en forma individual y colectiva en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos de un país. Esto es una definición que viene establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. En relación al tema del envejecimiento activo y saludable, esta convención a la que hice referencia, y que me parece que es una definición muy interesante, establece que el envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones.
El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población. Y en este sentido, no hay que ver el envejecimiento activo solo únicamente ligado al tema del derecho a la salud, ¿verdad? Esto es una de las conclusiones o una de las premisas a las que puedo llegar, digamos, en el poco tiempo, en los pocos meses que he investigado esta temática. Y me parece muy interesante, digamos, dentro de la literatura que he consultado, cómo la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ¿verdad?, que el envejecimiento activo tiene 3 pilares fundamentales. Una es el tema de la salud y del bienestar físico de las personas, ¿verdad? Y sobre todo se refiere a la prevención de la enfermedad y a la promoción de hábitos saludables, con el objetivo de retardar la dependencia, y además considera fundamental todo el tema de la accesibilidad a los servicios médicos, los medios para desplazarse y el ingreso económico para acceder a ello. Bueno, en este tema creo que como país tenemos grandes retos, ¿verdad? Porque no solo hay que ver la medicina cuando ya hay una enfermedad, sino que es fundamental todo el tema de la medicina preventiva. Eso es uno de los grandes retos, o creo que desde la perspectiva mía, creo que es el mayor reto que tenemos como sociedad y como país, el tema del derecho a la salud. Vemos en primer lugar un hecho público y notorio de cómo se ha judicializado la salud en Costa Rica, es decir, para usted recibir una atención eficiente y célere por parte de la Seguridad Social, prácticamente tiene que acudir a un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Exponencialmente la Sala ha aumentado increíblemente en los últimos 5, 6 años la cantidad de recursos de amparo que resuelven en materia de derecho a la salud, y ni qué decir de aquellos recursos de amparo donde está de por medio la salud de una persona adulta mayor. Entonces, es un tema muy complejo todo el tema de las listas de espera, y sobre todo cuando está de por medio una persona adulta mayor. En este sentido, y me parece sumamente destacable, hay un grupo importante de académicos de esta universidad y de funcionarios que vienen abocando de la necesidad de que en Costa Rica haya un hospital de la persona adulta mayor, ¿verdad? Que se construya un hospital de la persona adulta mayor, y esto sin lugar a dudas vendría a fortalecer este primer ámbito del derecho a la salud. Así como hay un hospital de niños, ¿verdad?, que tiene un gran prestigio y es sumamente reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, Costa Rica necesita, no podemos quedarnos con el Hospital Blanco Cervantes, con esa infraestructura vieja y rezagada, en donde a futuro, a pocos años, prácticamente en 26 años, vamos a tener un 25% de la población adulta mayor en Costa Rica que requiere una atención especializada y que esté concentrada en un determinado lugar. Es decir, que la persona adulta mayor vaya al hospital y ahí tenga la cantidad de especialistas y de tratamientos que sean necesarios para atender sus padecimientos de salud. Es más, yo creo que ese hospital, no debería haber solo un hospital de la persona adulta mayor, deberían de existir varios, ¿verdad? Porque si no se centraliza todo en el gran área metropolitana. Pero eso es uno de los grandes retos que tenemos como país. Estamos a 25 años de ese aumento exponencial y las autoridades estatales no han aprobado la construcción de un hospital nacional de las personas adultas mayores. Pues, ¿cómo vamos a hacerle frente a ese aumento exponencial y demográfico en esta temática? El otro tema es el tema de la participación mental. Las personas mayores son capitales para su propio desarrollo psicoemocional. Se les toma en cuenta como titulares de derecho, con voz y voto. Destaca la inclusión laboral, donde tenemos importantes retos como sociedad, ¿verdad? Una persona que ya es adulta mayor, por lo general, es una persona que es excluida del mercado laboral y de la globalización, ¿verdad? Y promueve las relaciones intergeneracionales para favorecer su participación, ¿verdad?
Lo otro es todo el tema de la seguridad social a la que yo hice referencia anteriormente, ¿verdad? Entonces, podemos, digamos, decir que el envejecimiento activo anima a las personas mayores a conducir su vida cotidiana aprovechando al máximo las oportunidades que tiene al alcance de acuerdo con sus necesidades, capacidades y aspiraciones. Por una parte, se trata de mantener la actividad personal, entendida como la participación en los ámbitos familiares, comunitarios y sociales, como la realización de actividades físicas y mentales. Por otra parte, incluye también la prevención con la finalidad de retrasar la aparición y el desarrollo de enfermedades y discapacidades. Por eso es tan importante la medicina preventiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se gasta menos en medicina preventiva que a futuro, si esa persona más bien ya llega con una enfermedad incluso mental o degenerativa que conlleva un alto costo para la seguridad social, sobre todo en temas de medicamentos que no están incluidos en la lista oficial de medicamentos. Entonces, sobre este tema también me parece importante, y estoy haciendo un artículo sobre este tema, sobre ligar el tema del envejecimiento activo al tema del derecho a la ciudad. Nuestras ciudades no son amigables con las personas adultas mayores. No solo en el tema de accesibilidad, que es un tema también, digamos, que no solo incluye a las personas adultas mayores, pero nuestras sociedades no son amigables, o la mayoría de nuestras ciudades, no son amigables con el derecho, con las personas adultas mayores. Hay grandes limitaciones, mal estado de infraestructura, mal estado de aceras, mal estado de calles, no hay centros comunales realmente donde el adulto mayor pueda tener un rol importante, un rol más activo, ¿verdad? Actividades sociales o culturales que le den una mayor participación a las personas adultas mayores. Es cierto, existe CONAPAN, pero no todo es competencia de CONAPAN, que además tiene recursos sumamente limitados. Bueno, ya para ir finalizando, vean la importancia que tiene el envejecimiento, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2020 determinó que del 2021 al 2030 es la década del envejecimiento saludable. Y es una de las principales estrategias para construir una sociedad para todas las ciudades. Vemos aquí, bueno, que es una iniciativa mundial que aúna los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, del mundo académico, de los medios de comunicación y del sector privado, sobre todo para lograr una sociedad más amigable con las personas adultas mayores o las personas mayores. Sobre este tema, bueno, espero profundizar con más detenimiento futuro en el año y medio que me queda de investigación. Realmente la charla o la conferencia del día de hoy tenía una finalidad más introductoria que conceptual, ¿verdad? Sí traté de evidenciar, digamos, los ejes principales de mi investigación, que he podido, digamos, investigar en estos pocos meses que he venido trabajando el tema, pero sin lugar a dudas, el tema del envejecimiento no puede ser visto de forma aislada a los derechos humanos. Van íntimamente ligados, sobre todo porque son personas. No hay que verlos como enfermos. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso gradual que no es lineal, como he dicho a lo largo de mi intervención, y que conlleva no solo obligaciones del Estado, sino que también los adultos mayores tienen no solo derechos, sino que también tienen deberes, y nosotros como sociedad también tenemos deberes con ellos. Muchas gracias, muy buenas noches, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Haider Miranda. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le haremos llegar un micrófono. Pronto.
Bueno, primeramente buenas noches y muchísimas gracias por la presentación. Me parece un tema excepcional y ver cómo se vincula, digamos, el tema del envejecimiento con derecho, ¿verdad? Para mí es súper novedoso. Me surgió una duda ahora que usted presentaba, que hablaba sobre la vinculación justamente del concepto de envejecimiento activo con el tema del derecho a la salud. Generalmente cuando uno busca sobre el derecho a la salud, se evoca al acceso a servicios de salud, ¿verdad? Ahora usted mencionaba listas de espera, acceso a medicamentos, pero eso es una concepción más, por así decirlo, biologista de la salud. ¿Hay alguna posibilidad de que en su estudio, por ejemplo, se abarque el derecho a la salud desde un enfoque de determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que esto incluiría ya el tema de el desarrollo de espacios públicos pensados en las personas adultas mayores. Por ejemplo, en Cartago, sé que ellos están certificados como un municipio amigable con la persona adulta mayor, ¿verdad? Y que eso obviamente tiene un trasfondo y un desarrollo a nivel urbanístico que pasa mucho también por el tema de la sensibilización con la comunidad. Entonces, quería saber eso, ¿verdad? ¿Cómo se está pensando este derecho a la salud? Si es solamente enfocado en el acceso a servicios o si hay desde la jurisprudencia, doctrina, etcétera, una concepción del derecho a la salud que sea más amplio. Muchísimas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Sí, efectivamente, digamos, yo aquí vine a darles una pincelada de, digamos, del tema del envejecimiento, de la vinculación del envejecimiento con los derechos humanos, de qué entendemos por envejecimiento activo y cuáles son sus tres principales elementos. Es claro que la investigación, digamos, la estoy iniciando. Actualmente, bueno, estoy trabajando un artículo sobre todo ligado al tema del envejecimiento activo y el derecho a la ciudad, de cómo las ciudades tienen que ser amigables, cómo existe una obligación por parte de los estados de que las ciudades sean amigables con las personas adultas mayores. Y no, el tema del derecho a la salud obviamente no lo voy a investigar, digamos, únicamente desde la perspectiva del acceso digamos, a la seguridad social, ¿verdad? Sino que el derecho a la salud es un concepto muy amplio, ¿verdad? Que conlleva, como dije al inicio de mi intervención, un aspecto preventivo, ¿verdad? Entonces, creo que el derecho a la salud va ligado también con otros derechos, ¿verdad? El derecho a la participación de las personas adultas, por ejemplo, en sus comunidades, en diferentes programas del Estado. Es decir, esto es un tema que al fin y al cabo lo que conlleva es reconocerle el rol fundamental que tienen las personas adultas mayores en nuestra sociedad. Porque al fin y al cabo todos vamos a envejecer, algunos más rápido que otros, pero todos vamos a envejecer, ¿verdad? Y creo que como Estado hacen falta muchas cosas por hacer, ¿verdad? Se han dado avances importantes, pero digamos en materia de pensiones tenemos grandes retos, porque los sistemas de pensiones, si no se cambian y no se ajustan, no van a poder garantizarle a ustedes jóvenes una pensión digna, ¿verdad? Sobre estos temas hay muchas variables, yo no me voy a enfocar mucho en el tema de las pensiones porque no es el objetivo de mi investigación, sino es desarrollar e investigar el tema del envejecimiento activo y realizar algún tipo de investigación sobre esto. Lo voy a ligar, digamos, en esta primera parte de mi investigación, me gustó mucho ligar este tema con el tema del derecho a la ciudad y las implicaciones que llevan. Todo el tema comunitario, ¿verdad? Porque hay experiencias, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, de buenas prácticas, de cómo las ciudades garantizan, digamos, una mayor participación de las personas adultas mayores, digamos, reconociendo un tipo de determinada arquitectura, por ejemplo, a los edificios o las edificaciones, haciendo que las ciudades sean más amigables, ¿verdad? Reconociéndoles un rol a las personas adultas mayores importante, creando espacios a nivel de recreación y a nivel, digamos, de actividad física para las personas adultas mayores. Uno de los grandes temas a nivel de medicina preventiva es el tema de la actividad física, de la alimentación y de la actividad física. Entre más actividad física haga usted en su vida y mejor hábitos alimenticios tengan,
que eso lo determinaron todos los estudios de las zonas azules que están en Costa Rica, que están en Italia, en Cerdeña y que están en Japón, y no recuerdo cuál es la otra zona azul, no sé si es en Estados Unidos, en California. Bueno, pero bueno, todos esos estudios, ¿qué es lo que evidenciaron? Que esas personas tienen, digamos, una alta expectativa de vida y una vida digna, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas físicamente activas, son personas con una alimentación muy buena, ¿verdad? Evidentemente, con todas sus necesidades, porque la zona azul de nuestro país está ubicada en una zona con, digamos, una zona que no es una zona económicamente de clase alta, ¿verdad? Pero hay muchas variables que conllevan el aumento de la expectativa de vida, ¿verdad? Pero digamos, esas personas, incluso con sus limitaciones económicas, según los estudios científicos que se han hecho, digamos, tienen una alta expectativa de vida. ¿Por qué? Porque tienen un rol fundamental en la sociedad y en sus familias. Y afectivamente son personas muy queridas, ¿verdad? Porque son familias tradicionales donde el adulto se le respeta, se le toma en cuenta, ¿verdad? No se le aísla. Número uno. Entonces, el tema social es fundamental. Y el otro tema es el tema alimenticio y el tema de la actividad física. Esas personas por lo general son personas que viven en el campo y son muy activas. Incluso hay personas de 100 años que siguen trabajando. Y eso les ha permitido, digamos, tener una alta expectativa de vida. Sí. Adelante. Sí. Me llama a mí la atención que en estos momentos este tema tan importante y que no veo totalmente las sillas de reservado ausentes, los directores acá de la universidad. Y es tan importante la parte de educación en el adulto mayor, o sea, qué herramientas se le está dando a profesores de 80 años que todavía están motivados dando clases, pero la universidad, la Facultad de Derecho especial, no ha invertido en esa capacitación de enseñarle a un adulto mayor, porque el adulto mayor aprende diferente, tiene un sistema, entonces esa paciencia de enseñarle, no veo por ningún lado, ¿verdad? Si uno ve como adulto mayor, en un bus hay un asiento especial para adulto mayor, pero en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, el trato es todos iguales. O sea, el adulto mayor pienso que debe tener un trato especial. Y me gustaría que dentro de este estudio, si usted está analizando las reglas de Brasilia, que son la no discriminación, y dentro de esa no discriminación está contemplado el adulto mayor. Y sí sería como importante, muy importante, que hayan espacios para el adulto mayor, áreas recreativas donde puedan nadar, o sea, porque el adulto mayor los ejercicios no los puede hacer como el resto de las personas, sino que necesita ejercicios especiales para ello. Entonces, ¿qué está haciendo la Universidad de Costa Rica con esto? Sería muy interesante, y cómo involucrarlos dentro de esa ciudad universitaria, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una ciudad, también la ciudad universitaria, tener espacios para el adulto mayor y también ese trato especial. Y en la Constitución no hay un artículo que hable sobre el adulto mayor. Entonces, el 51, bueno, perdone mi ignorancia, pero si me lo puede explicar de qué trata, porque sí pienso que hay poca legislación en cuanto es en este interés por el adulto mayor. Máximo que usted dice que de aquí al 2050 casi el 25-30% de la población va a ser adulta mayor y no están naciendo niños. Entonces vamos a tener serios problemas si no se trabaja, ¿verdad?, una visión de futuro para
para nosotros, los que estamos y los que vienen. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera parte de su pregunta, bueno, yo creo que obviamente como universidad tenemos importantes retos sobre el tema, pero también como universidad y como facultad se han dado bastantes avances o hemos sido pioneros en esta temática desde hace bastantes décadas. Hay un proyecto, digamos el CIAM, que está ligado a las personas adultas mayores y a la inclusión de personas adultas mayores en algunos cursos de las diferentes carreras que da la universidad. Incluso como estudiante y como profesor, yo tuve compañeros y estudiantes de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo importante. Todos los semestres se nos preguntan si nosotros como profesores estamos de acuerdo en recibir a personas adultas mayores en nuestros cursos. Algunos no porque estén llevando la carrera de Derecho, sino porque quieren llevar un curso en particular de la facultad. Y la gran mayoría de profesores, no conozco realmente yo algún profesor que se haya negado a recibir una persona adulta mayor en sus cursos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Después, la universidad como tal tiene siempre cursos libres para personas adultas mayores, en idiomas y en otros temas, siempre, siempre. Luego, bueno, hay que reconocerle a esta facultad, junto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que a pesar de la escasez de recursos, crearon un consultorio jurídico, el consultorio de la tercera edad, que está específicamente especializado para recibir y para dar atención a personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, eso es algo que como academia es importante destacar. Y lo otro es que en esta facultad los temas de las personas adultas mayores se investigan, se debate, no solo desde el ámbito de este proyecto de investigación, sino también en el ámbito incluso la misma señora decana de esta facultad ha trabajado y trabaja temas ligados con personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces creo que es importante. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, pero las soluciones no solo tienen que venir desde el ámbito académico de esta facultad, sino que tienen que venir del Estado, de sus diferentes instituciones y sobre todo con el dictado de políticas públicas. ¿Se han dado avances importantes en algunas temáticas? Sí, o sea, yo creo que no todo está mal, pero como sociedad tenemos grandes retos y como Estado aún más. Eso. Lo otro es que sí, efectivamente, bueno, recordemos que este año, el 7 de noviembre, nuestra Constitución Política cumple 75 años, ¿verdad? Hace 75 años nosotros tenemos una tradición y una estabilidad democrática, ¿verdad? Y fue muy interesante porque en el artículo 51 de nuestra Constitución se establece una protección especial a los niños, a las mujeres y a las personas adultas mayores. Eso es lo que dice a grandes rasgos el artículo 51 de nuestra Constitución. Pero es claro que cuando entra en vigencia en nuestro país la Sala Constitucional, que se encarga de interpretar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y aplicarlos, es nuestra Constitución. Y la Sala Constitucional, aplicando el artículo 51 y aplicando la ley de protección de la persona adulta mayor, ha venido a reconocer una gran cantidad de derechos, no a reconocerlos, a tutelarlos, porque los derechos ya están. Lo que ha venido es a garantizar los derechos, el derecho de igualdad y no discriminación, por ejemplo, el derecho de accesibilidad, el derecho de acceso a una vivienda, el derecho de una persona en condición de vulnerabilidad, el derecho de que no se puede desahuciar a una persona adulta mayor de una casa si no se le busca una alternativa ¿verdad? Y así el derecho a la salud, ¿verdad? Y así hay infinidad de casos. La jurisprudencia es muy rica sobre estos temas. Yo tengo publicado un artículo sobre la protección constitucional de las personas adultas mayores en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Lo que pasa es que es un artículo que ya tiene varios años y está desactualizado y no lo he actualizado, pero digamos ahí pueden consultarlo, está en internet
donde pueden ver la riqueza jurisprudencial que ha tenido nuestra jurisdicción constitucional sobre este tema. Tanto así que es reconocida a nivel latinoamericano como una de las jurisdicciones constitucionales pioneras en esta temática de darle una protección especial a las personas adultas mayores. Mucho gusto. Bien, agradecemos al doctor Haider Miranda por acompañarlos esta noche, igual a todas las personas que estuvieron presentes y a quienes nos vieron a través de redes sociales. Les deseamos una muy buenas noches y les recordamos por favor realizar la evaluación por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Del mismo modo, les recordamos que el día de mañana continuaremos con estas jornadas de investigación con las presentaciones del doctor Jaime Ordóñez, el doctor Miguel Román y el máster David Fallas. Les deseamos que tengan una muy buena noche.